Respecto a los tratados que están en negociación, ahorita estamos negociando con países como Egipto, Eslovenia, Irán, Líbano, Malasia, Marruecos, Nicaragua, Omán, Pakistán, Tailandia y Vietnam. Tenemos algunos protocolos modificatorios que también están en negociación, como es Alemania, Austria, Francia, Irlanda y Suiza. Respecto a los que están ya firmados y están pendientes por aprobación por el Senado, pues tenemos el instrumento multilateral, que ahorita abordaremos sobre ese tema. Y los que estamos esperando que los otros estados aprueben o terminen sus procedimientos internos es Costa Rica, Guatemala y el protocolo modificatorio con Indonesia. También estamos esperando las comunicaciones de Colombia, Chile y Perú en respecto a la convención para homologar el tratamiento impositivo previsto en los convenios para evitar la doble imposición de la Alianza del Pacífico, que eso es algo muy específico. Y básicamente digamos que son pues este flash informativo de en dónde estamos ahorita en materia de negociación en tratados. Es que va a haber tendencias a negociar con el sureste asiático, con países ya del Medio Oriente, pero hay países relevantes con los cuales al final de cuentas no se ha hecho tanto contacto y hay inversión pues, importante mexicana, que es Centroamérica. Ahorita en realidad Costa Rica, pues quién sabe por qué no lo ha querido aprobar todavía ya, no obstante que Costa Rica tiene la intención de meterse a la OCDE. Guatemala lo tiene totalmente parado, no obstante que es una negociación que en 2012 se acabó, se firmó, etcétera. México lo aprobó rápido. Pero, por ejemplo, áreas como Nicaragua es un tratado que se negoció en el 94, se quedó muerto. Con Honduras no ha habido ningún contacto, con El Salvador no ha habido un contacto, pero hay inversión importante allá. O sea, ¿cuál va a ser el elemento que consideras que pudiera detonar más allá? Ir a esas zonas que son más específicas, en donde hay más inversión mexicana, que se entiende que si se va al Medio Oriente es por cuestiones geopolíticas y que también esos puntos siempre son importantes de considerar en cualquier negociación, pero en estos países en Centroamérica, por ejemplo, el caso también Bolivia y Paraguay, ¿habría algún comentario ahí? Sí, digo, evidentemente tenemos interés por la inversión mexicana. De hecho, uno de los países en los que hemos estado preguntando si tienen interés en negociar, inclusive también antes de negociar, entender un poquito más sus sistemas fiscales, por ejemplo, Cuba, ¿no? Que es pero definitivamente, de hecho, yo creo que los países latinos siempre van a estar primeros, van a ser los primeros en nuestra lista, ¿no? por la inversión mexicana, ¿no? Y pues a final de cuentas, pues para que las empresas mexicanas tengan certeza respecto al marco fiscal en esos países, ¿no? ¿Hay alguna cosa que te indique que en la próxima política fiscal se frene un poco la negociación de los tratados, o hasta ahorita pues no ha habido indicación de ustedes siguen adelante? No, nosotros ahorita seguimos adelante. Ahorita la verdad es que estamos mucho más enfocados en el instrumento multilateral y por supuesto también, además de los tratados que se pudieran negociar con otros países, también hay que revisar los existentes, ¿no? Entonces los protocolos modificatorios también un trabajo importante dentro del área y muchas veces, desde mi punto de vista muy personal, a veces todavía son más importantes que agregar un tratado más a nuestra red de tratados, ¿no? Un país más. Claro, para dar un poco de marco de referencia, el acuerdo multilateral o instrumento multilateral es un trabajo que hizo la OCDE junto con los países del G20 para efecto de tratar de modificar los tratados para evitar la doble tributación existentes y hacerlo de una forma en bloque. ¿Qué quiere decir? Este instrumento multilateral es un tratado internacional con vida independiente que va a modificar tratados existentes. En este tratado multilateral existen cláusulas muy particulares y específicas que van a tratar de atacar el abuso que se da en los tratados para evitar la doble tributación. Hay ocasiones que las empresas multinacionales o cualquier contribuyente tiende a hacer estructuras ficticias para obtener beneficios que no le deberían de corresponder en una situación normal. Ese acuerdo, ese instrumento multilateral, como está diseñado, es de la forma siguiente: todos los países acordaron un lenguaje común respecto de una serie de propuestas que estaban ellos interesados, y después de eso hay una elección de cómo se van a implementar esas reglas. Hay ocasiones en que el propio tratado multilateral te da lugar a que tengas que forzosamente escoger ciertas medidas porque hay principios o estándares mínimos de cumplir. Siempre se debe de buscar la cláusula que evite el abuso.
Y la segunda cosa es que hay cláusulas que clarifican, o aclaran, no tiene esta palabra correcta, aclaran temas en los cuales podría haberse interpretado que ciertos casos en donde un estado donde se está haciendo la actividad tendría derecho a grabar, por ciertas maniobras se puede evitar la tributación. Entonces, lo que pasa es que México lo que hizo fue entrar a este tratado multilateral, empezar la negociación para cambiar sus 61 tratados, y después ver qué posiciones que México tenía respecto de cómo atacar ciertos problemas coincidían con los que tienen sus contrapartes. Cuando hay coincidencias se cambia el tratado, tiene un nuevo efecto. Cuando no hay coincidencias, el tratado original o el bilateral se queda como estaba. Entonces, aquí lo relevante básicamente es que México metió a sus 61 tratados, incluso los que no estaban todavía en vigor, los incluyó para que fueran modificados por este tratado multilateral. Y lo más importante ahorita es ver cómo ha avanzado. O sea, primero, este tratado todavía ya se firmó, pero Juan Carlos nos tendrá que decir pues cómo va en el Senado, qué ha pasado con las contrapartes que México incluyó, qué países a México no incluyeron, existen otras vías para poder incorporar lo que dice este tratado multilateral de forma bilateral. De los países con los que México tiene tratado, ya van 54 que firmaron el instrumento multilateral. Esto nos deja 7 países en específico que no, en este momento, con los que México tiene tratado, que no han firmado, que son Bahrein, Brasil, Ecuador, probablemente el más importante por el tema de negociaciones, el tema de relaciones comerciales, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala y Qatar. Originalmente todos los países nos habían incluido dentro de su lista, o sea, tú tenías una lista de los países, nosotros incluimos los 61 y los otros países también habían incluido su lista, ¿no?, de países de tratados comprendidos en el instrumento multilateral. Y había 2 países que no nos habían incluido originalmente, que era Suiza e Indonesia, ¿no? En el caso de Suiza nos vimos un poco sorprendidos. De hecho ellos incluyeron 14 países originalmente. Entonces los contactamos y pues nos dieron una explicación básicamente que ellos consideraban el instrumento multilateral como un protocolo modificatorio puro, o sea, muy similar a lo que usualmente nosotros negociamos bilateralmente, y eso fue nada más la respuesta en su momento, ¿no? Entonces contactamos a otros países que sí estaban en la lista de Suiza para ver pues, si ellos también consideraban de esa manera el instrumento multilateral, pues para saber por qué a ellos sí los habían incluido y a nosotros no. Y pues la verdad ellos tenían la misma postura respecto a cómo se debe de considerar el instrumento, que es, como ya lo comentó Armando, que es un instrumento, digamos, paralelo, ¿no?, a los tratados para evitar la doble imposición. Regresamos con la delegación suiza y pues al final de cuentas nos dijeron, ¿saben qué? No se preocupen, los vamos a incluir. Pues parecería que no, era más un escudo. Uno de los temas más controvertidos que ha habido últimamente, los últimos 2 o 3 años, fue que hoy ya se puede intercambiar información automática de cuentas financieras desde que México adoptó primero FATCA con Estados Unidos y luego cuando ya dijo vamos a aplicar el estándar de reporte común de la OCDE, CRS por sus siglas en inglés, en donde se dijo México va a recibir y va a dar información sobre cuentas financieras. Y aunado a esto, y no obstante de que el mundo se empezaba a abrir y a transparentar, hoy, recientemente, como se ha sabido todo, Suiza acaba de hacer su primer set de intercambio de información. México no va a recibir este año, va a recibir el siguiente año, pero a final de cuentas, hoy se está haciendo una transparencia mundial. Y no solo eso, hoy se roban bases de datos de despachos en el extranjero para publicarlos. Y de eso, recuerden, eso se tradujo con el nombre famoso de Panama Papers, Bahamas Leaks, Paradise Papers. Entonces hoy el punto es de que el gobierno está recibiendo información de forma lícita y a través de un acto ilícito también obtuvo información. El gobierno no hizo el acto ilícito, eso hay que dejarlo clarísimo. El gobierno solamente en una publicación en donde su acceso es totalmente ilícito, de una fuente desafortunadamente ilícita, y también recaudó. Uno de los puntos que estamos pendientes es, bueno, tú quieres tanta información porque lo que estás pretendiendo, gobierno, es, primero, obviamente que cumplir estándares internacionales. El mundo ya no quiere paraísos fiscales, no quiere sanciones de organismos financieros internacionales, por eso tienes que meterte al mundo de la transparencia.